Entonces, mire lo complejo que es el peso de la tradición, que lleva al hombre a desconocer lo que Dios enseña. Y qué es lo que Jesús muestra acá con respecto a las dos ofertas únicas que hay. Porque recuerde que solo hay dos ofertas, dos caminos, dos lugares. Hay dos posibilidades, no hay más. Dos religiones, no hay más. ¿Ya? Solo hay cielo e infierno. Camino ancho, camino angosto. Puerta espaciosa, puerta angosta. Dios, Satanás. Vida, muerte. Solo hay dos opciones. Jesús está resumiendo todo aquí. Pero a mí lo que más me llama la atención de este pasaje es ese consejo que Dios da después de que genera conciencia. Entrad por la puerta angosta. Sí, que no basta tener conciencia, hay que decidir. Hay que decidir. Y que Dios acude a la voluntad del individuo. Porque Dios puede obligar al hombre, ¿no? Sin embargo, ahí en la Y, de la cual hablamos ahora, Él les dice, venga, ahí está. Pero, por favor, vayan por la puerta, por el camino estrecho. Porque ese es el que lleva a la vida eterna. Usted tiene que decidir. Y hoy estamos frente a esa realidad. Este mensaje sigue vigente. Hay dos ofertas. Una que brinda el mundo con todo. Entonces tenemos desde lo más mínimo de las prácticas pecaminosas que, entre comillas, no son ofensivas, hasta aquellas que son tan agresivas y violentas, que pisotean, que ultrajan, que estigmatizan, que quitan la vida inclusive del semejante. ¿Ya? Y la otra, que es la que Jesús plantea. Pero lo interesante de todo esto es el fin de ambos. Porque según dice aquí, hay uno que, como dijimos ya, el hombre va con todo, pero el fin es la muerte. Hay otro que el fin es la vida. Y usted está llamado a tomar una decisión. Y esa decisión es la que todos los seres humanos hoy debemos de tomar. Y liberarnos de tanto prejuicio de la tradición, más allá de que aparentemente llenen nuestras expectativas en el campo litúrgico, por ejemplo, ¿verdad? Porque ese fue el fenómeno que se dio en la iglesia dispersa, a la cual el escritor a los hebreos le hace la carta y Pedro no se queda atrás y Santiago lo refuerza. Ellos, al sentirse dispersos, reuniéndose en lugares no apropiados, acordándose de la pompa y la liturgia del templo, y ahora bajo techos de pared, por ejemplo, haciendo un culto totalmente diferente, sin la extravagancia o la opulencia de la vestimenta sacerdotal y todo lo que representaba el culto para mitigar la ira de Dios en esa cultura, comparada con la persecución, el escenario donde se reunían, los desmotiva. Y en razón a eso es que aparecen la primera y la segunda carta de Pedro, la carta de Santiago y la carta a los hebreos, para hacerles saber que a pesar de, vale la pena estar bajo una carpa, bajo un árbol, en una caverna, antes que participar de la liturgia rimbombante, que al final lo único que hacía era inducirlos por el camino ancho, mitigando de su conciencia los prejuicios pecaminosos, pero al final llevándolos a un lugar del cual jamás podrán regresar. Claro, es que ese es el camino anterior. Claro. Y si vivían de esa forma, pues ¿dónde está Jesús? Por eso es que Hebreos tiene una particularidad y es la superioridad que plantea
y que pone de plano de Jesús en cuanto a todo lo que tiene que ver con la ley y el culto mosaico. Yo estaba analizando algo, y es que nosotros ahorita estábamos hablando de la totalidad y de la plenitud que podemos ver en torno al camino que representa Jesús, ¿no? Él es la puerta, Él es el camino, pero Él también es el pastor. Y si nosotros recordamos la enseñanza del capítulo 10 de Juan, me deja ver a mí que este camino se transita, pero tiene visibilidad al otro camino. Lo cual puede hacer que el otro, que el creyente que está transitando el camino angosto, sí de alguna forma envidie las cosas que están en el camino ancho. Porque el camino angosto, como lo hemos dicho, sí representa que aquel que lo transita, lo único que le cabe por esa puerta y por ese camino es una cruz. Y de alguna forma el evangelio puede hacerse una carga. Y yo recuerdo el Salmo 73, que me parece que es una buena anotación en este caso, ¿no? Y lo interesante que es, porque el hermano Carlos está diciendo que es mucho mejor encontrarse en una cueva o encontrarse en el peor lugar que volver a las tradiciones. Y la razón es sencilla, la razón es que por más cuesta arriba que esté el camino angosto, por más complicada que esté la cruz, usted siempre va a estar con su buen pastor. Y él va adelante. Y él va adelante. Eso Los que es van mayor por que el todo. camino ancho no lleva quien los guíe, van por sus propios medios. Van según sus propios deseos. Claro, entonces, ¿dónde viene el Salmo 73? Que eso es lo que yo quería ver, que me acordaba de Asaf, ¿no? Asaf ve aquel que transita el otro camino, el ancho, ¿no? Podríamos hablarlo en estos términos. Y dice, venga, y yo soy hijo de Dios, y yo me enfermo, y ahí me pasa de todo. En cambio Que va hace lo bien, malo. se le salen los ojos de gordura, Claro. va bien, y dice, en cuanto a mí No por sufre poco, dolores como los Claro. demás mortales. como los mortales, dice así, Dice, ¿no? no, me encanta lo que dice. Pone cuidado lo que él dice. Él dice, en vano he He limpiado mi corazón Sí, señor. y he lavado mis manos en inocencia. O sea, él está en la Y. Dice, no vale la pena andar este No camino. vale la pena seguir por acá porque aquí, por donde meto la cabeza, es una carga, es un suplicio, es una renuncia y las cosas no me funcionan. Que más o menos era lo que pensaban los dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, según 1 de Pedro capítulo señor. 1. Entonces él dice, venga, este trajinar por aquí es complejo, pero aquellos que van por el otro van con todo, tienen todo, no tienen penalidades, no sufren, se les esconden los ojos a causa de los cachetes salidos. O sea, él compara y de un momento cree que es mejor por allá. Pero qué tremenda reacción tiene cuando entra a la presencia de Dios. Ujú. Por poco se deslizaron mis pasos sobre el Claro, guadalón él se izquierdo. vio a punto de renunciar para irse por. Pero una vez entrando al santuario de mi Dios, entendí El final. el final. ¿Qué es lo que la gente hoy tiene que entender? Vivo una vida libertina, hago lo que quiero, vivo como quiero. Sí, nadie me gobierna, soy autor. Y además las políticas de Estado hoy, ¿no? El libre desarrollo a la personalidad. Usted no puede ser cohibido. La puerta ancha. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Es más, Salomón da una enseñanza interesante en el capítulo 11, ¿no? Sí, El verso señor. 9. Sí, señor. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón y ande en la vista de tus ojos. Hasta ahí parece que Salomón es progresista. ¿Verdad? Sí, sí. Porque si la gente lee hasta ahí nomás, dice, venga, el sabio lo dijo. No, lo No más hace triste falta es que, leer de ahí para allá. claro, lo más triste es que algunos se quedan con esa parte de la verdad, ¿no? Claro. Pero mire cómo concluye Salomón diciendo, pero, hago un alto. El sábado está dando una conferencia a un grupo muy interesante a las 9 de la mañana. Y les planteaba eso. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Mire lo que dice Salomón. El problema es que ustedes solo leen hasta acá, pero no han leído la segunda parte del texto. Pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces aquí las personas tienen que hacer un alto y no dejarse llevar de sus propias emociones, no dejarse llevar de sus propios deseos, sin tener
una brújula que los guíe. Pero el que va por el camino angosto sí tiene quien le guíe. A diferencia del pastor occidental, ha visto los dos ejemplos. Cómo pastorea el pastor occidental y cómo pastorea el pastor del oriente. El pastor del oriente va adelante. El pastor de occidente arrea las ovejas. Y eso es lo que hacen aquí. La religión arrea las ovejas. Pero el buen pastor va adelante de las ovejas. Las ovejas oyen su voz. Y lo siguen. Y lo siguen. Y eso es lo que hace que a pesar de y por encima de los señores de Hebreos 11, que son comparados con los cristianos del Nuevo Testamento, porque los mártires del capítulo 11, los héroes de la fe, no tienen nada que ver con la gente salva en el Nuevo Testamento. No, fueron los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, a los cuales acude el escritor a los Hebreos para incentivar a la iglesia en el sentido de que si aquellos lo lograron, ¿cuánto más ellos ahora que tienen al buen pastor que va adelante? Por eso es que concluye muy interesante, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado. Que son dos cosas. De todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el buen pastor que siempre va adelante. Entonces, es muy importante hoy, supremamente importante, que los cristianos dejen de estar mirando todo lo que está ofreciendo el mundo. Y más bien miremos a Jesús, que es la puerta, que es el camino y que además va delante de vosotros. Porque ese fue el mensaje de la resurrección, ¿recuerda? Id, decid que Él va delante de vosotros. Así que hoy no podemos decir otra cosa diferente que si usted quiere ser salvo, tiene una sola oportunidad y es Jesús. No hay otra posibilidad. Ni las justicias personales, ni los esfuerzos personales, ni pagar su salvación, ni comprar a Dios con siembras, ni pensar de que después de que se muera pagan por usted, o que usted paga con juego en un presunto lugar. Olvídalo. Solo hay un camino. Se llama Jesús. Y hablando de camino, dice Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Pero real otro, que es como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, oh, gloria a Dios, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Déjeme, yo le acuño otro texto. Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero hay una enseñanza. Enseñamos. Que tienen que renunciar. Aquí dice, dejen. Pablo le dice a Timoteo que renuncie. Y eso es lo que hay que hacer cuando llegamos a los pies de Jesús. Él es la puerta. Cuando llegamos ahí con todo ese viaje, entonces queremos descansar. Dejemos ese viaje ahí y sigamos por el camino que nos lleva a la vida, que entre otras cosas, pocos son. No porque Dios no quiera, sino porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El tiempo se fue. Oye.